Vamos a hacer dicha lectura. A continuación, el espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo, y los ángeles le servían. Bien, vamos a analizar un poquito este texto. Nos encontramos con que tenemos al Espíritu. Tenemos a Jesús, tenemos un lugar geográfico, tenemos otros personajes, Satanás, los animales del campo, los ángeles, y se da dentro de un texto, un ámbito teológico, en donde tenemos que aprender a profundizar un poquito y a visualizar algunos elementos. Primero, nos encontramos con el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo es esa fuerza motora que anima a Jesús. Dice que el Espíritu le empuja a Jesús al desierto. Entonces esta fuerza motora es la que nos mueve, la que nos dinamiza a todos nosotros para cumplir la voluntad de Dios, para amar a nuestros hermanos, amar a la humanidad. Esta es la primera. ¿Por qué precisamente es eso? Dios vino por amor al hombre y el Espíritu le empuja precisamente a amar a la humanidad. Y vamos a verlo un poquito mejor. Segundo, decimos que estamos en el desierto durante 40 días. ¿A qué le suena? O sea, si nosotros tuviéramos que buscar dentro del Antiguo Testamento, ¿a qué le suenan los 40 días en el desierto? Nosotros año con año celebramos la Cuaresma, que son estos 40 días de preparación para la Pascua, para celebrar el triduo pascual. Entonces mucho tiene que ver con el Éxodo, porque son momentos de opresión, son momentos de prueba, de purificación y de salvación. Entonces vendría a configurarse el desierto precisamente con el éxodo del pueblo de Israel. Entonces esta situación viene a abrirnos un poquito el panorama, porque entonces, ¿qué es lo que habrá allí? Opresión, prueba, salvación y purificación. Ahora bien, Jesús es empujado hacia allá con una finalidad muy específica, ¿verdad? Después seguimos leyendo. Dice que era tentado por Satanás. ¿Quién es Satanás? Dentro de este contexto literario de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar muchísimos significados. Vamos a ver de algunos de ellos. Satanás es el adversario y el acusador, y vamos a verlo en segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 23, primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 18, en el Salmo 109, versículo 6, y en Zacarías 3, del 1 al 2, donde nos presentan a Satanás como el adversario y el acusador. También es presentado como el ángel que tiene el deber de acusar al hombre. Si nosotros nos vamos al libro de Job, en los capítulos 1 y 2 vamos a encontrarnos este relato, esta narración bellísima hay un diálogo allí muy interesante entre Satanás y Dios, el hombre, etcétera, que sería muy bueno que lo pudiésemos analizar y profundizar. Zacarías capítulo 3, versículos 1 y siguientes, también se le conoce como el poder maligno en primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, como un ser malévolo, según el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3, y aquel que obstaculiza la voluntad del Padre, en este mismo evangelio, según San Marcos, en el capítulo 8, con la profesión de fe de Pedro, en el 8:33, ahí vamos a ver Satanás, aquel que obstaculiza la voluntad del Padre. Entonces, la figura
de Satanás tiene muchos significados, muchas ramificaciones, y habría que entenderlo dentro de este contexto, ¿eh? Entonces hay una voluntad que quiere ser quebrantada. Es interesante, Marcos mismo lo pone en su evangelio: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como los hombres, sino tú no piensas como Dios, sino según los hombres. Entonces, aquí tendremos una pista, ¿verdad? Satanás tienta para que Jesús no cumpla la voluntad de su Padre. Ahora bien, dice que Jesús es tentado por Satanás. Entonces, aquí la pregunta es, ¿la tentación en cuanto tal es pecado? ¿Sí o no? ¿Es pecado la tentación? De ninguna manera puede ser pecado. Sin embargo, caer en la tentación, eso sí es pecado. ¿La tentación qué es? Es como un examen. ¿Lo pasas o lo repruebas? ¿Verdad? Es una prueba de atletismo. Pierdes o ganas. La tentación manifiesta nuestra debilidad. Donde eres débil, ahí vas a ser atacado. Ahí precisamente. Por eso en este capítulo le pusimos como título Fidelidad a Dios. Precisamente por eso. Porque nosotros como personas, como seres humanos, debemos de reconocer nuestras debilidades, nuestros puntos flacos, donde solemos caer, donde solemos pecar más fácilmente. Haz un examen rapidísimo de lo que te confiesas, ahí eres débil. No todos se confiesan de la misma manera, no todos se confiesan de los mismos pecados. Para unos la debilidad puede ser el hurto, el robar, para otros no. Para otros su debilidad puede ser el hablar de los demás, para otros no, y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde eres débil? Allí te van a atacar, precisamente por eso. Entonces, es interesante porque nosotros tenemos que aprender precisamente a discernir, a pensar, a aceptar mi propia debilidad y abrazarla, porque es parte mía, es parte de lo que me constituye, es de lo que estoy hecho también, donde tengo que reforzarme más. Son puntos débiles que tienen que fortalecerse, porque eso sí se puede fortalecer, ¿verdad? Estoy acostumbrado a hablar de los demás, a inventar cosas, a calumniar, a mentir. Eso se puede revertir. Si me cuesta trabajo y caigo en la gula, ¿no? Puede haber un desorden, puede ser por ansiedad, un desorden mental, un psicológico, malos hábitos alimenticios. Todo eso se puede corregir. ¿Sí me explico? Entonces, la fidelidad a Dios, puesto en el contexto de las tentaciones en el desierto, es padrísimo, porque nos enseñan muchísimo acerca de nosotros. Donde somos más débiles, allí tenemos que fortalecer para no caer en tentación, porque entonces caer en tentación ya es pecado. Antes no, la tentación misma no es pecado. La tentación misma son los focos rojos en tu vida para que le prestes atención, para que los fortalezcas y para evitar caer en tentación. ¿Sale? Entonces, dice que estaba entre los animales del campo, haciendo una referencia al contexto histórico, social, político, religioso en el cual también Jesús se va a desenvolver. Son animales salvajes, es decir, hay una representación literaria, ¿no?, de lo que no está bien estructurado dentro de la sociedad judía en cuanto tal, ¿no?
Los ángeles, bueno, son los enviados de Dios que están ahí siempre para poder ayudar al hombre en este caminar, ¿verdad? Cuanto más en la persona de Jesús. Aquí en la Biblia de Jerusalén hay una pequeña intervención. Dice que hay una evocación del ideal mesiánico y de la paz del paraíso según Isaías 11 del 6 al 9. Entonces hay otra pista que nos da la misma Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, recapitulando un poquito, el ser hijos de Dios nos invita precisamente a sentir la presencia del Espíritu Santo que nos empuja a actuar, que nos empuja a vivir de una manera plena nuestro ser y asumir nuestra humanidad auténtica. Estamos llamados precisamente a eso, ¿vale? Entonces hasta aquí este capítulo, vamos al siguiente.